Hemos venido hablando de una serie que, me han escrito bastantes cosas, ¿verdad? Que tiene que ver con estar enfocados. Hemos aprendido cómo el desenfoque, cómo Pedro se desenfocó en un momento de su vida. Ojo aquí, quiero abrir un paréntesis importante. Sé que nuestra nación no está en el mejor momento. Y sé que podemos cometer el error de Pedro, de desenfocarnos. Y Pedro se desenfocó de tal manera que él estaba caminando sobre lo sobrenatural. Pero nadie más sino Jesús había caminado sobre las aguas. Y Pedro se arriesgó. Pedro tuvo las agallas de creerle a Jesús y hacer lo que nadie más había hecho. Pero en el momento en que Pedro se desenfocó, se comenzó a hundir. Lo que quiero decir con esto es que en el momento en que una nación, en el momento en que un hombre, en el momento en que una familia, en el momento en que un joven, en el momento en que un empresario nos desenfocamos, quitamos la mirada de Jesús, inmediatamente todo comienza a hundirse. Creo firmemente que así como Jesús estaba cerca de Pedro, Jesús está cerca de Colombia, está cerca de tu casa, está cerca de ti, joven, está cerca de ti, adolescente, está cerca de ti, niño, está cerca de cada matrimonio y está dispuesto a extender la mano sobre aquel que es capaz de clamar como Pedro y gritar: Maestro, me estoy hundiendo. Tal vez hoy te estás hundiendo en la aflicción, te estás hundiendo en los problemas, te estás hundiendo en el temor, en la incertidumbre, pero Jesús va a extender la mano sobre ti y te va a levantar para que vuelvas a caminar. Me encanta porque Jesús es de dos oportunidades, Jesús es de nuevas oportunidades y Jesús está listo en este día para hacerlo por ti, para hacerlo por mí y por nuestra tierra preciosa. No nos desenfoquemos, enfoquémonos puesta la mirada en Jesús, el que tiene el poder para sacarnos adelante. Recuerdo el Salmo 25 donde David dice: en todo tiempo pondré mi mirada sobre ti, oh Dios, oh Jehová, porque tú librarás mi pie de la red. Señores, cuando ponemos nuestra mirada siempre en Dios, nuestros pies son liberados para poder hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. La distracción nos roba los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Aprendimos de la importancia de poder enfocarnos en Dios. La importancia de cómo un pueblo estaba marchando el pueblo de Israel bajo el gobierno de Saúl, pero también estaban marchando los filisteos bajo el comando de Goliat. Y cómo en esa marcha se crean dos bandos importantes. Uno que tiene que ver con el ejército de Israel, el ejército más poderoso de la tierra, y el otro tiene que ver con los filisteos, que tienen al guerrero supuestamente más poderoso que existía, llamado Goliat. Pero en un instante la intimidación, el temor, la incertidumbre, la desestabilidad emocional provocó grandes cosas. Ahí llega un joven llamado David, obedeciendo a las instrucciones de su padre, e inmediatamente comienzan a haber ciertas situaciones. Acuérdense que David tenía 3 hermanos en la guerra. Uno se llamaba Eliab, que significa bíblicamente poder, autoridad. El otro se llamaba Abinadab, que significa generosidad, obra social. Y el otro se llamaba Sama, que tiene que ver con ruina y destrucción. La pregunta es, ¿por qué ninguno de los 3 se enfrentó a Goliat? La respuesta es la siguiente: porque el poder por sí solo no puede lograr nada, no puede lograr victorias. La obra social por sí sola no logra victorias y la ruina y la destrucción tampoco. Pero llega un jovencito llamado David, uno que tenía su seguridad puesta en Dios, uno que le dijo a Saúl: anímese mi rey, nada nos va a desanimar, porque el Dios que me ayudó a vencer al oso y al león es el mismo Dios que derribará a este filisteo incircunciso. La confianza de David no estaba en sus armas y en su fuerza. La confianza de David estaba en Dios. Me encanta porque el nombre de David significa amor. ¿Qué fue lo que destruyó a Goliat? El amor. ¿Qué fue lo que obtuvo la victoria de una nación? El amor. El amor y la fe en Dios.
Con esto te estoy invitando a que no nos desenfoquemos, no pongamos la mirada en Eliab, la mirada en Abinadab, la mirada en Sama, pongamos la mirada en Dios, porque Dios es amor y el amor es el que nos va a dar la victoria en tiempos convulsivos. Con esto quiero entrar al mensaje del día de hoy. Y una persona me contaba hace unos días, me dice, pastor, mi marido estaba enfocado en la parranda, mi marido estaba enfocado en las viejas, mi marido estaba enfocado en el alcohol. Y un día llegó así medio 5 a la casa y yo le dije, un momentico, papito. Si tú vas a seguir enfocado en ese estilo de vida que estás llevando, aquí te tiro la peluca. O decides enfocarte en nuestra relación y hacer algo, o esto se termina. Porque cuando te desenfocas y tú crees que tu estilo de vida es el correcto, jamás vas a darte la oportunidad de conocer una verdad. Cuando nuestro enfoque está en lo incorrecto, nuestras decisiones son incorrectas y nuestra vida es incorrecta. Por eso, entonces, este hombre, después de que le dijeron que le iban a tirar la peluca, toma la decisión de enfocarse en Dios para restaurar su casa. Hoy, para la gloria de Dios, este hogar sigue adelante. ¿Por qué? Porque definitivamente creemos y estamos enfocados en que lo que estamos haciendo, pensando, obrando es lo correcto, pero Dios tiene otra verdad diferente a la que tú puedes tener hoy en día. Por eso el mensaje de hoy lo titulé, enfócate en la verdad y no en tus emociones. Enfócate en la verdad y no en tus emociones. Enfocados. Cuando yo me casé, yo nunca me casé para tener problemas. ¿Quién se va a casar para tener problemas? ¿Quién se va a casar para divorciarse? ¿Quién se va a casar para tener desacuerdos? Lo mismo ocurre cuando tú haces una sociedad con alguien, tú haces una sociedad de una empresa, de un negocio, un emprendimiento con alguien, es porque tú estás creyendo que esto va a funcionar, ¿verdad? Pero cuando me casé con Olguita, al poco tiempo yo le contaba de nuestras culturas, comenzaban a haber desacuerdos, comenzaban a haber malentendidos, porque el hecho de que seamos una pareja no significa que los dos pensemos igual. Y en esos desacuerdos, porque ella muchas veces no está de acuerdo conmigo como padre, o como esposo, o como cabeza de la casa, o como administrador, o tal vez como pastor, como yo también en muchas ocasiones estoy de acuerdo con algunos manejos que mi esposa da. Pero eso no hace que entonces nos estemos dando cacerola, o que nos estemos dando golpes, o que nos estemos maltratando. Cuando tu enfoque no es correcto, puedes terminar en violencia, puedes terminar en abuso y en maltrato a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. Eso es cuando el enfoque es incorrecto, cuando venimos con enfoques de creencias erróneas e incorrectas basadas en el reino de este mundo. La diferencia está cuando tenemos nuestro enfoque en Dios. Lo que yo estoy pensando puede ser que no sea lo correcto. Puede ser que yo esté enfocado en el orgullo, en la soberbia, en la altivez. Y eso me lleve entonces a tomar decisiones erróneas basadas con el ego. De allí la importancia de enfocarnos en la verdad, de enfocarnos en Jesús, de enfocar nuestras emociones y aterrizarlas a lo que Dios dice. ¿Cómo hemos podido salir adelante mi esposa y yo después de 26 años y la visita a la suegra? Número 1, jamás nos enfocamos en lo que dice la suegra. Número 2, aprendimos a enfocarnos en la verdad. ¿Cuál es la verdad de lo que tú dices y cuál es la verdad de lo que yo digo y cuál es la verdad de lo que Jesús dice? Y solucionamos con una sola respuesta, la verdad que Jesús dice. Porque si Jesús lo dice, Él nos va a hacer libres. Lo mismo ocurre a nivel empresarial. Muchas veces tú no estás de acuerdo con lo que tu jefe está ordenando, mandando, sugiriendo o siquiera hablando. Porque es que Dios no nos mandó como burros. Por eso nos hizo seres pensantes, ¿verdad?
Pero el hecho de que no estés de acuerdo con lo que diga tu jefe no significa que vas a violentarle el negocio. Porque aunque no estés de acuerdo con tu jefe, debes de pensar en esto. Enfócate en esto. ¿Cómo fue que Dios pudo bendecir a ese hombre o a esa mujer para abrir un negocio, para que abriera una plaza de trabajo, para que tú entres y recibas un salario? ¿Cuánto costó eso? Entonces, ¿cómo se arreglan? ¿Cómo se arreglan los desacuerdos? Con la comunicación. Pero el centro y la base de todo es el amor. El amor todo lo puede. Amén. Me encanta esto. Ahora, Saúl fue el primer rey de Israel. Un rey gobernante. El primer rey que escogió Israel. A Dios esto le creó, hey, loco, ¿cómo así que me están cambiando a mí por un hombre cuando yo les he dado tantas victorias? Pero el pueblo quería tener un hombre que los gobernara como las otras naciones de la tierra. Así como los cananeos, así como los jebuseos, como los heteos, todos esos feos tenían reyes. Ellos querían tener un rey. Entonces el pueblo escoge a un hombre llamado Saúl. Y Saúl, cuando es ungido por Samuel, inmediatamente comienzan a ocurrir ciertas escenas. Tal vez Saúl estaba enfocado al momento, pero llegó un momento de su vida donde se desenfocó y comenzó a tomar decisiones erróneas y equívocas que llevaron a su destitución, ¿verdad? Pero cuando tú comienzas tu vida enfocado en Dios y terminas desenfocando, te pones en riesgo tu vida, tu casa, tu familia e incluso una nación. De allí la importancia de que, y es nuestra oración, de que el temor de Dios nunca se aparte de nuestra tierra, de que el temor de Dios permanezca en nuestra nación, de que las personas puedan seguir enfocadas en Dios y seguir adelante. Por eso hay que trabajar en esto. Tú como joven, hoy en día tú no decidiste nacer en ese hogar. Naciste porque eran las personas de tu papá o tu mamá y no significa que muchas veces estés de acuerdo con ellos o lo que están diciendo que debes de hacer, pero no por eso dejan de ser tus padres y no por eso vas a destruir tu casa, aunque no esté de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿cómo se solucionan? Con la comunicación, las famosas juntas familiares en donde cada persona expresa lo que está sintiendo, lo que está viviendo y en conjunto se resuelven los conflictos. El amor todo lo puede. ¿Cómo se resuelve, pastor? No mirando quién gana el punto de vista, es buscando, llevando mi emoción, mi sentido, mi sentimiento a lo que Dios dice y de allí salen las decisiones para la familia, para la empresa, para las naciones, para el trabajo. Hoy me puse esta camiseta porque amo mi nación como tú la amas y estoy convencido que estamos sufriendo y llorando por ella. Pero esta nación no la cambia un hombre. Esta nación debemos de enfocarnos en la búsqueda permanente del que tiene el poder de hacernos caminar sobre las aguas, el que tiene el poder de transformar mentes y corazones. Con esto quiero entrar en la importancia de enfocarnos en la verdad. El corazón es engañoso. La verdad permanece para siempre. La verdad nos hace libres. Y recordaba esta historia y quiero compartirte esta historia. Esta es la historia de un hombre que desde niño tuvo un sueño en su corazón. Este es un hombre que desde niño soñó con transformar una cultura, con transformar una nación. Era un sueño tan grande dentro de su corazón que soñaba con transformar incluso la tradición religiosa que existía en ese lugar. Pero este niño, basado en la convicción y en el sueño que tenía en su corazón desde muy corta edad, comenzó a prepararse, comenzó a entrenarse. Este niño en su adolescencia comenzó a buscar a las personas más sabias que existían en ese momento y comenzó a recibir de ellos la sabiduría, el entrenamiento para poder alcanzar lo que llevaba por dentro. Este niño comenzó a prepararse en el autocuidado, en la disciplina,
en los valores, en la moral, comenzó a formarse en los principios que él quería a través del sueño que llevaba poder transmitir, porque una cosa son palabras y otra cosa son hechos, que tus hechos sean mayores que tus palabras. Y de acuerdo a lo que él estaba preparándose por ese sueño, él estaba consciente de la necesidad que tenía la gente. Pero este mismo, a pesar de que estaba preparándose con la sabiduría y tenía la conciencia de la necesidad de la gente, él se preguntaba a sí mismo, ¿qué es lo que yo puedo hacer para suplir esa necesidad? ¿Qué es lo que puedo dar para que ellos sean diferentes? ¿Qué producto puedo ofrecer para que entonces ellos, mi nación, mi gente pueda ser completamente bendecida y transformada? Este hombre se enfocó, este niño se enfocó, se preparó, se adiestró y se formó con algo que llevaba allí. Pero este hombre no salió al ruedo así, a improvisar. Jamás improvisó. Tenía las respuestas a las preguntas. Tenía la necesidad de las personas. De hecho, ya cuando completa una cierta edad sale al ruedo, a la palestra pública, y hacía disertaciones públicas que provocaba el estremecer de mucha gente, que provocaba el mover de los niños porque los niños querían estar alrededor de él. Provocaba el mover de los jóvenes porque quisieron seguirlo. Provocaba el mover de las personas y de las mujeres. Muchos estaban en acuerdo con lo que decía, a otros no les gustaba lo que decía, pero nada de las críticas lo hicieron desenfocarse del objetivo principal, y era cumplir un plan y un destino y un propósito para el cual estaba preparado. Quiero preguntarte, ¿hoy estás preparado? ¿Estás entrenado? ¿Tienes las respuestas a cada necesidad? Este hombre logró a través de su preparación, entrenamiento, enfoque, de su pasión y de su amor, logró llegar a la meta de la determinación que tenía. De hecho, la historia habla de que este fue el hombre más grande que pisó la tierra. Te estoy hablando de Jesús de Nazaret. Te estoy hablando de el Hijo de Dios. Te estoy hablando de uno que vivió como hombre en esta tierra y que padeció los mismos problemas, las mismas situaciones que tú y yo estamos viviendo, incluso en un tiempo más convulsionado que el de nosotros en este tiempo. Solamente que este hombre llevaba y tenía la solución y las respuestas para cada situación. Alguien me hizo esta pregunta. Me preguntaron, pastor, ¿usted cree que Jesús participaría en el paro nacional? Yo te voy a contestar esto. Jesús nunca salió a marchar sin antes estar preparado. Jesús, el que andaba. Porque cada vez que tú lees los evangelios te vas a encontrar con un Jesús que andaba y marchaba de pueblo en pueblo. Jesús nunca se estuvo estático. Jesús todo lo que hizo, lo hizo fue andando, marchando y caminando. Pero este Jesús andaba, marchaba y caminaba, promovió muchas cosas. Él siempre estuvo promoviendo una serie de conductas, una serie de soluciones a las necesidades de las personas basados en la revolución del amor. Voy a repetir eso. Estuvo promoviendo una serie de conductas, una serie de soluciones a las necesidades de las personas basadas en la revolución del amor. La revolución del amor que Jesús lanzó. Promovió el bienestar y anduvo sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos del diablo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Promovió el amor al prójimo. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Mateo 22, 36. Promovió el servicio a las personas. El que quiera ser el mayor, sirva. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho se pondrá. Promovió la gracia y el favor y no la religiosidad. Promovió el perdón y la reconciliación. Juan 8. ¿Hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Promovió la no agresión y la no violencia. La mujer adúltera, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Incluso promovió la sanidad. Cuando uno de sus discípulos, llamado Pedro, emocionalmente corta la oreja de Malco. Jesús jamás estuvo de acuerdo con la violencia.
Incluso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿acaso no puedo yo clamar a mi Padre para que mande legiones de ángeles y me liberen ahora? De hecho, Jesús restauró lo que Pedro rompió. Yo me imagino la cara de Malco al ver que a quien él estaba encarcelando le estaba sanando. Promovió la autoevaluación al decir: no juzgues para que no seas juzgado. Con la vara que mida serás medido. Estuvo en contra de la crítica y el juicio a los demás. Promovió el amor a los enemigos. Mateo 5:44 dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! Esto lo hace un hijo de Dios. Tremendo. Promovió el perdón 70 veces 7. Promovió el bienestar social y la alimentación. Multiplicó los peces y los panes y dejó abundancia de 12 cestas. Promovió el emprendimiento. Llenó las barcas y las redes de Pedro con peces. De hecho, lo querían coronar como rey, pero él nunca llegó por ese objetivo. Jamás fue la autopromoción el motivo por el cual Jesús salió a las calles. Voy a repetir eso. Jamás fue la autopromoción el motivo por el cual Jesús salió a las calles. Lo hizo por servicio, lo hizo por amor. La promoción se la dio Dios. Por eso, mis amados, creo que la principal arma que hoy podemos usar, y hablo a mis jóvenes, hablo a los adolescentes, yo creo que si podemos hacer algo es ser unos jóvenes disruptivos. Aprovechar la oportunidad que hoy se tiene de romper y crear algo nuevo, la oportunidad de ser diferentes, la oportunidad de mostrar y de ser ejemplo en las calles, de promover el bienestar, la paz, el perdón, la reconciliación, el amor, tal cual lo hizo Jesús, que es nuestro ejemplo. La palabra de Dios dice que seamos imitadores de Él. Grandes personas como Martin Luther King. Quiero hacer un paréntesis aquí. Incluso, no se te olvide que fue en una marcha que liberaron a Barrabás y encarcelaron a Jesús. No sea que nosotros nos convirtamos en aquellos que liberemos a Barrabás y encarcelemos a Jesús. Martin Luther King, creo que conocido por muchos, creo que en todas las generaciones, un activista pacifista de los derechos civiles, desde muy joven organizó y llevó a cabo diversas actividades reclamando el derecho al voto, la no discriminación, otros derechos civiles, etc. Participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam, la pobreza en general, ¿verdad? La segregación racial. Fue condecorado con el Nobel de la Paz 1964. Activista pacifista Nelson Mandela. Abogado activista contra el apartheid, político, filántropo. Pero todas estas personas que te estoy hablando no salieron a improvisar. Estaban preparados y enfocados en una meta, en un objetivo, en un plan para poder provocar reformas y cambios en la sociedad. El rostro de la no violencia, Mahatma Gandhi, demostró la resistencia pacífica. Dice la historia, recurrió al ayuno y a la espiritualidad como protesta y propugnó que la desobediencia civil era el arma más efectiva contra las leyes injustas, pero con el ayuno y con la oración. Yo no sé si me estoy haciendo entender aquí. Porque una cosa es salir con las emociones, untarse y contaminarse de lo que los demás están hablando, y otra cosa es buscar la verdad y llevar mi mente enfocada a la verdad de Jesús. Si nos enfocamos en Cristo, vamos a flotar y vamos a salir adelante. Proverbios 14, versículo 8 dice la versión Dios habla hoy: la sabiduría hace al sabio entender su conducta. La sabiduría hace al sabio entender su conducta, pero al necio lo engaña su propia necedad. Enfoquémonos en buscar la sabiduría. Enfoquémonos en entender la sabiduría para poder entonces tener conductas diferentes. No seamos como el común, marquemos la diferencia.
Me han contado de jóvenes, de personas que han estado en las calles, pero llevando un mensaje completamente diferente. Pastor, ¿es del diablo marchar? No, es un derecho. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. Claro que es un derecho. La gran diferencia es con qué objetivo lo estás haciendo. Llevemos un mensaje de Jesús. Promover la reconciliación, promover el perdón, promover la paz. La impulsividad de Pedro lo llevó a llegar a negar a Jesús. Mateo 20:25, nueva versión internacional, dice: Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. ¡Wow! Aquí está la verdad. Cómo Jesús nos enfoca. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está la clave. Entre nosotros no puede ser así. Hay que marcar la diferencia. Hay que llevar otra bandera. Hay que llevar otra arma. El arma del amor. El arma de la revolución del amor que Jesús nos entregó a cada uno de nosotros. El amor todo lo puede, el amor lo soporta, el amor lo sufre, pero el amor derriba gigantes. Enfócate en la verdad y no en las emociones. Ahora, ¿no te parece que deberíamos de pensar mejor? Independiente de estar a favor o no a favor de lo que está sucediendo. Lo que me provoca de pronto cierto dolor es como entre hermanos hay divisiones, entre la familia, padres e hijos, maltratos, es que tú no sabes, tú no viviste esto. No se trata de quién tiene la razón, de estar de acuerdo o no. Se trata de reconciliación, se trata de amor. Se trata dice la palabra de Dios, que se trata de que yo pueda ganar a mi hermano, de que yo pueda ganar a mi padre, de que yo pueda ganar a mi hijo. No estando de acuerdo con lo que está diciendo, es buscando la verdad. La verdad siempre te hará libre. Lo que no es de la verdad es de engaño. No nos dejemos engañar. Desmarquémonos. Proverbios 22 dice: no robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que los roban. Tremendo. O sea, ¿quién es nuestra justicia? Dios. ¿Quién hará justicia? Dios. ¿Cómo la hará? Depende de Él. Es su reino. Él verá cómo interviene, cómo lo hace. Pero que cuando lo haga nos encuentre haciendo lo correcto, lo que es justo, lo que es de buen nombre. Enfocados en Dios, enfocados en sus principios, enfocados en sus valores, creo que podremos salir adelante y gritar grandes victorias. Y quiero cerrar con esto. Muchos criticaban a Jesús, pero Jesús tenía las respuestas. Jesús tenía las soluciones. Al que estaba enfermo le tenía la sanidad. Al que estaba oprimido le tenía la libertad. Al que estaba en pecado le entregó el perdón y la restauración. Al que tenía hambre le dio de comer. Jesús jamás violentó a nadie. Jesús jamás agredió a nadie. Jesús debatía con argumentos y con la verdad. ¿Sabes? Mucho de lo que tú y yo antes hacíamos iba en contravía a lo que Dios quería. De hecho, para ti estaba correcto. Porque tú estabas enfocada y enfocado en el reino de este mundo. Pero todo lo que nosotros hacíamos en nuestro obrar, en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro decir, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de pensar, en lo que veíamos, en lo que oíamos, desagradaba completamente a Dios. Pero jamás Dios te violentó.
Por el contrario, utilizó la revolución del amor para tocar la puerta de tu corazón. Para que tú y yo nos diéramos cuenta de que el Dios de este mundo nos tenía engañados. Cuando se quitó el velo de nuestra mente y pudimos ver con claridad y entender que lo que antes y en lo que antes nos enfocábamos era un desenfoque de lo que Dios quería para nosotros y que nos estaba arruinando y destruyendo. Cuando Pedro se enfocó en Jesús, volvió a salir a flote. Hoy, lo que tú estás o en lo que estás enfocado, tal vez está hundiendo tu casa, tu matrimonio, tu salud, tus finanzas. Pero Dios jamás te va a violentar. Él espera a que por el amor de Él tú puedas comprender que si te enfocas en Él, puedes salir adelante. Mi estilo de vida no agradaba a Dios. Mi manera de hablar tampoco. Mi manera de obrar mucho menos. Pero cuando comprendí el amor de Dios, que aun siendo yo pecador, ojo aquí, aun siendo yo una persona pecadora, haciendo actos de abominación y que aborrecía y que Dios aborrecía, jamás me juzgó, me señaló, me condenó, ni habló mal de mí. Por el contrario, me aceptó como soy. Aceptemos a las personas como son y dejemos que el amor de Dios las cambie y las transforme. Cuando Jesús tocó mi corazón, entendí la verdad y pude comprender que lo que yo creía y el enfoque de vida que yo tenía era correcto, hasta que tal vez me tiraron la peluca. Por eso, hoy quiero invitarte, 1, a la reconciliación, 2, al amor, 3, al perdón, 4, a la unidad. ¿Y cómo lo hacemos, pastor? Enfocándonos en la verdad. Porque Dios nunca te va a pedir que tú hagas algo que Él no haya hecho. Él hoy quiere reconciliarse contigo. Él hoy quiere perdonarte. Él hoy quiere darte amor. Él hoy quiere levantarte y restaurarte.